Y ahora me dice producción que ya estamos en contacto para hablar de un tema importante con la doctora Olenka Ochoa Berreteaga, consultora internacional en temas de seguridad y desarrollo humano, para hablar de un tema creo que debe preocupar al Estado peruano y a la sociedad en su conjunto, que es la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, considerando que son el futuro de nuestro país. Y hay un tema presupuestal que tienen el 1% de atención para este sector importante de nuestra sociedad, pero vamos a ir más allá para conversar con la consultora internacional, que la tenemos en pantalla, para saber qué acciones son las que se tienen que tomar a nivel de la sociedad. Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales y la sociedad organizada de nuestro país, para preservar este bien, como señalamos, que es el futuro del país. Olenka, bienvenida a Abriendo Puertas. Buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Qué gusto y muchas gracias por este espacio. Me pareció también bien interesante que estén transmitiendo esta reunión, esta sesión, ¿no?, que tiene que ver con las relaciones exteriores del Perú. Yo te diría más bien que de repente en otra oportunidad podamos hablar sobre migración, porque justamente acabamos de terminar un estudio sobre migración a nivel latinoamericano, y está, como decir, calientito, y es una mirada sobre arquitectura estatal, presupuesto y migración, ¿no? Y en el caso, y a nosotros que trabajamos internacionalmente, nos parece muy pertinente este espacio que se ha abierto en México para poder solucionar el tema, no solamente el tema político, porque yo siempre digo que un tema político se tiene que solucionar internamente, ¿no? Son las fuerzas políticas, la ciudadanía, que deben, digamos, hacer todos los esfuerzos para solucionar sus problemas internos. Lo que nos compete como comunidad latinoamericana es el tema de la crisis migratoria, ¿no? Y entonces yo tengo mucha esperanza que este espacio que se ha abierto en México, con una suerte de también de respaldo de Europa, pero sobre todo con el compromiso tanto del gobierno venezolano como de las fuerzas opositoras, puedan de alguna manera dar solución definitiva a la crisis migratoria. Porque obviamente esta crisis migratoria es de alguna manera sui generis, ¿no? Porque ha originado un éxodo masivo y en tiempo récord, que ha significado que, por ejemplo, en nuestro país lleguen miles de jóvenes, familias, niños, personas que no tienen necesariamente el estatus de refugiado, por lo tanto, vienen a la deriva, ¿no? Y estamos hablando de más de 800,000, digamos, migrantes. Esas son las cifras mínimas que se dicen, otros dicen que es más de 1,000,000, pero queremos justamente impulsar este debate sobre cómo solucionar la crisis migratoria, y por eso un punto importantísimo de estos acuerdos de México es que se pongan también de acuerdo entre las fuerzas políticas para que no haya ese éxodo masivo y en una situación de precariedad infinita, ¿no? Entonces nosotros saludamos siempre, y creo que te lo hemos comentado también, digamos, ese empuje, esa fuerza, ese liderazgo que tiene México en materia de la agenda internacional, gracias a una diplomacia muy activa, una diplomacia que va de la mano de las tendencias mundiales y siempre se comporta, ¿no es cierto?, con un espíritu de solidaridad inmensa. Creo yo que podemos esperar, ojalá, una solución, porque como ya lo he dicho también en otras oportunidades, el Grupo de Lima ha sido un espacio donde simplemente ha sido caja de resonancia para algunos intereses políticos, pero ahí se acabó. Y nunca miraron de verdad la situación de los cientos de miles de migrantes que incluso están en las calles pidiendo una limosna, ¿no? Y eso es un problema muy, muy grave. Correcto. Y el tema humanitario, al margen del político, creo que es mucho más importante en este escenario. ¿De cuántos migrantes venezolanos en el trabajo que están realizando, Olenka, estamos hablando? En el Perú ya hay cerca de 1,000,000. Sí, primero se decían que habían 800, luego 1,000,000, pero yo supongo que el 1,000,000 es, digamos, es lo que se ha logrado registrar, porque como tú sabes, hay mucho ingreso ilegal también, ¿no? O si no, gente que entra y sale de las fronteras, porque nuestras fronteras son bastante porosas, ¿no? Y entonces ahí hay un tema muy, muy, digamos, muy preocupante,
porque la migración que está viniendo a Perú no tiene necesariamente el estatus refugiado, por lo tanto no tiene una ayuda, ¿no es cierto?, permanente, como digamos como se ve en Europa, ¿no?, donde el hecho de que tú seas migrante muchas veces va de la mano de un estatus de refugiado, y eso significa que, por ejemplo, lo que hemos visto en Alemania, por ejemplo, ¿no?, se destinan viviendas sociales para las familias migrantes, ¿no? Y entonces tú tienes bloques de edificios donde hay migrantes, obviamente, que están regularizando su situación. El Perú, obviamente, es otra circunstancia. El Perú no ha sido un país receptor de migración, no ha estado acostumbrado a recibir una masividad de esa complejidad, ¿no? Y entonces no ha estado preparado. Y lo que ha pasado, y por eso es que yo siempre he criticado cómo es posible que algunos políticos de Perú hagan bulla sobre el tema venezolano y no se preocupen de solucionar el tema de miles de familias, mujeres, personas adultas mayores y cantidad de niños que vienen incluso, no necesariamente con sus padres, vienen de la mano de un primo, vienen de la mano de un amigo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? Que al no haber ese estatus de refugiados, al recibir sí, porque hay entidades que por ejemplo, han estado, entidades de cooperación que han estado canalizando ayuda a los niños y a las familias en situación de emergencia, digamos, ¿no?, en situación de ayuda humanitaria, les han estado canalizando, por ejemplo, algún tipo de, digamos, cosas en especies, ¿no?, algún tipo de ropa, abrigo, algún tipo de medicina, pero también se les está dando una suerte de pequeño bono a la hora que ingresa a frontera norte, un pequeño bono, no a todos, sino a algunas familias condenadas, ¿no? Pero después de eso, como se dice, el Estado y todos los políticos metidos en el problema los abandonan. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nosotros, por ejemplo, a San Juan de Lurigancho, ¿no?, a visitar, a ver qué pasa en las comunidades, y lo que nos ha sorprendido es, por ejemplo, ese punto de solidaridad de los comedores populares, donde nos decían, nosotros tenemos tantas raciones, nosotros hacemos esto, pero hay cantidad de familias venezolanos que hemos tenido, como se dice, extender los almuerzos, la comida, para también atender a las familias. Y estas familias migrantes que estaban, como se dice, sin ningún tipo de ayuda y digamos, cobertura, lo que decían es devolver, digamos, esa ayuda, ¿no?, esa solidaridad, por ejemplo, limpiando el local de comedor, ayudando a las señoras. ¿Sabes qué? Una cosa de locos, porque como se dice, las élites que nos gobiernan o los políticos que nos gobiernan se miran entre ellos. La gente en la comunidad trabaja. Entonces, ¿qué han hecho las mujeres? No lo han pensado. Vamos a alimentar a estas familias, y los propios migrantes lo que han hecho también es ayudarlas a ellas. Y entonces había una cosa, te digo, antes de la pandemia, donde se podía recorrer comunidad. Era una cosa más que fuerte emocionalmente, era que encontraba de repente en algunos corredores banderitas venezolanas, ¿no? Y nosotros le preguntábamos a las dirigentes, y esas banderitas es de agradecimiento de los migrantes, que dicen, ustedes nos apoyen y queremos poner nuestra banderita en señal de agradecimiento. Entonces, ese tipo de solidaridad ha solucionado en parte el tema de la seguridad alimentaria de los niños y sus familias migrantes, pero por otro lado también hemos tenido y conocemos muchos proyectos de la cooperación que en diversas ciudades de Lima están tratando de canalizar algún tipo, ¿no?, de ayuda en especie, pero en general, como se dice, los migrantes han venido acá a vivirla a su suerte. Y entonces, una cosa es hablar de un migrante joven que tiene la capacidad de trabajar, etcétera, etcétera. Otra cosa es hablar, por ejemplo, de personas que tienen, digamos, muchas dificultades para trabajar, como pues las personas adultas mayores, que las hay, personas que han estado enfermas. Entonces, ahí sí hay, por eso te decía, un grave problema de ayudar, de ver qué se puede hacer, y por eso es que yo saludo este esfuerzo mexicano, porque creo que una de las maneras de resolver la crisis migratoria es tratar de que el pueblo venezolano solucione sus problemas, abran un diálogo, abran un acuerdo por la paz y sobre todo por el bienestar de la población y de los niños y niñas. Correcto. Y en este trabajo seguramente el gobierno peruano ha sido sobrepasado en la atención de las necesidades. Hay la colaboración internacional, que ¿cómo está trabajando en el caso de los venezolanos en nuestro país? Sí, mira, ahorita en estos momentos no tengo las cifras, sí, pero como te digo, en alguna oportunidad que podamos ya desarrollar más el tema del estudio,
lo que te quiero decir es que básicamente el Estado peruano está viviendo de lo que viene de la cooperación internacional, ¿sí? O sea, en materia de fondos para atender la migración venezolana, se están amparando en lo que viene de la cooperación internacional. Y las cantidades que se tienen en todo caso son mínimas frente a todo lo que significa la atención por lo menos de 1 millón de personas que, como te digo, de manera masiva y repentina han ingresado al territorio del país. Esa es la crisis migratoria, esa es la situación de los niños, la situación también de las mujeres que está muy complicada porque muchas han sido captadas por mafias de trata, por mafias y de explotación sexual. Ese es otro punto. Y el otro punto que es también dado y que ojalá, por eso decimos, ojalá que en México haya una solución y haya, como se dice, un acuerdo de paz y de salida, es porque también nosotros el Perú tenemos, y eso no podemos cerrar los ojos, el problema de los grupos criminales que también han venido, ¿no? Y entonces, eso justamente ya entrando al tema que tú me convocabas ahora, que era el de seguridad, ¿no? Lo que se quiere, lo que también yo llamaba la atención era, ¿cómo es posible que el Estado peruano, creo que fue en la época de Kuczynski, que se forma el Grupo de Lima, no sé, pero ¿cómo es posible que nadie haya alertado a este Grupo de Lima, a las autoridades peruanas, de que Venezuela era conocido hace años como que era un país que tenía las ciudades más violentas del planeta, por Dios? O sea, yo decía, si yo que soy una ciudadana común y corriente, sé que en Venezuela hay mucho crimen organizado, hay muchas mafias, hay muchos grupos armados, ¿cómo es posible que ninguna autoridad en el Perú haya previsto, ¿no es cierto?, que en ese flujo migratorio obviamente van a venir también gente de mal vivir, ¿no? Que obviamente ¿cómo se dice? Se esconden, ¿no?, en el grupo mayor, ¿no? Y se hacen pasar como migrantes, que son, ¿no?, pero son delincuentes que venían a robar. Y era la delincuencia en Venezuela siempre se dijo que era muy, digamos, muy dura, porque era una delincuencia armada, de grupos organizados, ¿no? Que no ningún tipo de compasión. Entonces, siempre me sorprendí cuando se abre este tema de la crisis migratoria y se abre este Grupo de Lima, ¿no?, que iban y venían la posición venezolana y acá los políticos los aplaudían, pero ninguno se ponía a preguntar y a hacer un esquema de seguridad para justamente en la frontera tratar de lo que se llama, ¿no?, generar un embudo para que efectivamente entren las personas que tienen que emigrar porque son personas que están escapando de la pobreza o de la miseria o del hambre, y que se impida el ingreso masivo de grupos armados, delincuentes y mafias que actúan sin compasión, y que era conocido eso a nivel mundial, que Venezuela tenía las ciudades más violentas del mundo. Nosotros cuando hemos estado en Venezuela hemos visto esos temas, incluso lo hemos, ¿cómo se dice?, experimentado personalmente, porque con el grupo que fuimos hace muchos años, asaltaron el hotel, cosa que para nosotros era una locura, porque eso nunca lo habíamos visto ni en Perú ni en otro país. Se metieron al hotel a asaltar. Entonces, ya se sabía de ese tema, y entonces yo por eso digo que también el hecho de que México esté liderando este proceso también tendría que con una perspectiva, y ojalá que el Ministerio del Interior también esté atento a eso, porque también hay que generar ahí, ¿no?, alertas internacionales para que estos grupos armados de delincuentes ya no entren. Sí, correcto. Eso es un tema que tiene que salir y nacer primero de Venezuela y ponerse de acuerdo en el tema político, pero en el tema humanitario las cosas están clarísimas. Y en ese escenario están los niños y las niñas venezolanas, pero también está el tema de nuestra convocatoria. Lo vamos a tratar seguramente con cifras en un programa que dediquemos al tema de la migración venezolana. Perfecto, porque el estudio lo hemos hecho para Perú y también para los países del Triángulo del Norte, es El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? Que son países, ¿no es cierto?, que expulsan migrantes, pero que también reciben migrantes, ¿no?, porque es un ida y vuelta para ellos. En el caso del Perú, básicamente es un país de destino, pero también de paso, porque mucha migración internacional entra al territorio nacional con miras de irse hacia el sur, hacia Chile, ¿no? Porque se dice que muchas veces los migrantes en Chile
tienen muchas mejores condiciones, e incluso en Argentina tienen muchas mejores condiciones que en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, esto es un tema, Néstor, muy interesante, pero que también tiene Sí, lo vamos a tratar. una perspectiva de niñez y una perspectiva de seguridad. Correcto, y lo vamos a tratar. Y en el caso de los niños, las niñas y adolescentes peruanos, ¿cuáles son las necesidades? Ya hemos conocido que hay el 1% que resulta insuficiente del presupuesto, pero vamos a la razón de ser, de las necesidades que se tiene que enfrentar con respecto a estos, digamos, pequeños ciudadanos que son el futuro del país, Olenka. Sí, bueno, ahí Néstor, obviamente, ese dato de que es 1% creo del PBI que se destina para la violencia, digamos, para atender la violencia contra niños y niñas, que es un trabajo de un grupo impulsor, creo, si no me equivoco, de Perú, es parte del problema, ¿no? Porque en general, ahora que justamente, ¿no? Estamos en una etapa de donde el Ejecutivo, ¿no? A través del MEP ha mandado el proyecto de presupuesto 2032 al Congreso para que suponemos que en diciembre ya tengamos aprobado el presupuesto del próximo año, ¿no es cierto? Ahora estamos justamente en la etapa digamos, de revisión, de ver cómo va a quedar definitivamente el presupuesto. Entonces, lo que ocurre es que hay, digamos, diversas maneras de mirar el presupuesto. Hay, por ejemplo, una metodología que ya los especialistas te podrán explicar, pero es una metodología de hacer seguimiento al presupuesto público en materia de niñez y adolescencia, ¿no? Pero que cuando obviamente hace la sumatoria de lo que supuestamente se gasta en niños y en niñas y en adolescentes, sale un montón de, digamos, una buena torta presupuestal. Pero ahí eso hay que tomarlo, como dice, con pinzas, ¿no? Porque, por ejemplo, hace un tiempo, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, ¿no? Presentaron un estudio sobre cuánto gastaba el Estado peruano en materia de embarazo adolescente, que es una de las grandes problemáticas del Perú, ¿no? Por ejemplo, se decía que en el marco del plan contra el embarazo adolescente del Perú, ¿no? Habían hecho una sumatoria de los recursos que se iban y obviamente aparecían bastantes recursos, bastante dinero. Pero cuando estos especialistas comienzan a mirar de mejor manera, como dice, con lentes agudos, ¿no? De lo que se estaba gastando, descubrí general, ¿no? Decía como recursos que se van a ampliar al plan, por ejemplo, era todo el gasto en educación. Entonces tú sabes que en el gasto de educación no va dirigido necesariamente, no es un dinero que se le entrega directo a los niños. Educación paga plana docente, ¿no? Educación paga infraestructura educativa, educación paga los servicios que se gastan en electricidad, agua, luz, todos de los colegios, ¿no? Entonces, como te digo, cuando esos especialistas de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, apoyados por ONU, comienzan a analizar, descubren que el único gasto directamente, digamos, más vinculado al tema de la prevención del embarazo adolescente, era, digamos, el acceso de métodos anticonceptivos para los adolescentes. Eso era una mínima parte de ese supuesto presupuesto que iba para el plan de lucha contra el embarazo adolescente, ¿ya? Entonces, lo que te quiero explicar es que cuando se hace una sumatoria grande, aparecen muchos recursos, pero cuando tú comienzas a mirar más chico, dices, bueno, en general, ¿cuánto le llega a los chicos? Es mínimo, ¿ya? Porque todo se va en servicios, todo se va en plana, digamos, burocrática, en pagar a los médicos, a los profesores, etcétera, etcétera, que no está mal, pero entonces lo que creo yo, lo que falta es una mirada más fina del ejemplo, y siempre creo yo que una manera muy concreta de mirar cuánto se gasta en los niños es ver cómo están los niños en las zonas alejadas, ¿no? Entonces, si tú dices, gastamos un montón de plata en educación, perfecto, a ver, ¿cómo están los servicios de educación en la ruralidad? Ya sabemos que están pésimos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema entonces de que en realidad, a la hora que se gasta el presupuesto en educación, por ejemplo, no todos los niños son beneficiados de manera igual, ¿no es cierto? Porque una cosa es vivir en la ciudad de Lima, donde te llega más o menos el servicio, otra cosa es vivir en la punta del cerro, donde no te llega nada, ¿no? Entonces, hay temas, como se dice, de distribución, pero eso también nos habla, Néstor, de un gran tema que es muy técnico, ¿no? Es el monitoreo del presupuesto público, la evaluación del presupuesto público, y eso tiene que ver con medición de impacto. Y creo yo que en eso todavía nos falta mucho. Yo creo que una de las metas que debería proponerse
o digamos, este gobierno o las autoridades es monitorear de manera más fina el impacto del presupuesto en aquellas poblaciones justamente que están más vulnerables, que en este caso son los niños y las niñas, las personas que viven en la ruralidad, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, por un lado, de monitoreo y evaluación, pero por otro lado también, yo creo que se tiene que abrir también las puertas a lo que se llama la participación ciudadana en el presupuesto. Y que nosotros, te estoy hablando de con las entidades, porque nosotros somos parte de un grupo promotor de presupuesto e inversión en la infancia, hemos tratado de hacer, por ejemplo, son las consultas nacionales con los líderes, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que nos permite de manera muy concreta ver cómo está la situación. Entonces nosotros hemos hecho la consulta nacional, por ejemplo, el año pasado, con motivo del COVID, y era impresionante cómo escuchando a los chicos y las chicas de todas las zonas del país, podías darte cuenta cómo estaba fallando, ¿no es cierto?, la cobertura en Internet, la cobertura en materia de, por ejemplo, de contar con sus tablets, la cobertura de electricidad de los colegios, cómo estaba fallando la seguridad alimentaria, cómo estaba fallando, digamos, la atención en la salud mental, para ya no hablar de la cobertura de salud, ¿no? Donde muchos de los chicos nos decían que obviamente su familia no tenía posibilidades de llegar a un hospital porque simplemente en su poblado no había hospital, había una posta con una enfermera, ¿no? Entonces yo creo que también hay mecanismos, hay metodologías nuevas que se están probando mucho internacionalmente, y una de esas es estos mecanismos de participación, porque yo que vengo también con una experiencia en la gestión pública, yo creo mucho que la autoridad aprende mucho cuando está de la mano y escuchando a la gente, porque ellos son los destinatarios de sus servicios, ¿no? Entonces yo puedo pensar en políticas maravillosas, en leyes maravillosas, en planes maravillosas. Yo tengo que monitorear eso con la gente. Y si la gente me dice que no le está llegando, pues digo, tengo que cambiar entonces las cosas, ¿no? Tengo que mejorar la administración pública, porque hay destinatarios, ¿no? Y entonces, creo, y en ese caso nosotros hemos probado esta experiencia con niños, niños y adolescentes, y la verdad es que la gente adulta que ha asistido a estas consultas se han quedado, digamos, muy bien impresionados, porque nos han dicho qué capacidad de los chicos para ser tan claros, para mirar de manera tan fina la realidad, no solamente personal, sino familiar y comunal, ¿no? Entonces yo creo que hay que creer un poquito más en la gente para hacer una gestión mejor. Correcto, correcto. Y eso estamos hablando de adolescentes que pueden expresarse. Pero el gran problema es los niños y las niñas, los menores de 9 años que no tienen la facilidad para decir este es el problema que tengo, o tengo este tema, sobre todo en el tema de violencia, ¿no? Porque en el tema de educación y salud sí se puede hacer el monitoreo, pero ¿cómo afinar los mecanismos para que la situación de los niños y niñas menores de 10 años puedan ser atendidos de manera eficiente? Ese es un gran reto. ¿Cómo se está enfrentando? Y en todo caso, ¿cuáles son las soluciones, las alternativas de solución al tema, Olenka? Sí, ahí, por ejemplo, hay que entender, ¿no?, que, digamos, uno de los elementos básicos son los servicios que le llegan a los chicos, ¿sí? Entonces, mira, en la escuela pública, obviamente te estoy hablando antes de la pandemia, ¿no?, porque ahora ya no sé cómo está la escuela pública, ¿no?, hasta que ya se active. Se suponía que en todos los colegios, al menos los colegios públicos, tenía que haber un servicio de orientación psicológica, de apoyo psicológico para los chicos y las chicas, ¿sí? Entonces, yo también he trabajado mucho en colegios, ¿sí?, por diversas responsabilidades que he tenido, y en la mayoría de colegios públicos, los servicios de orientación, que es orientación familiar, apoyo lógico, también es, digamos, recibir los casos de bullying, ¿no?, de maltrato, o descubrir, por ejemplo, con una manera más, digamos, más de prevención, descubrir algunos factores de riesgo para embarazo adolescente, que estoy hablando de los grandes problemas que se viven en la escuela, aparte de la posibilidad de pandillaje y todas esas cosas, ¿no? Entonces, estos servicios que se supone deberían funcionar en los colegios públicos no funcionan, te estoy hablando antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se tiene que entender es que en la comunidad educativa lo mínimo que debería hacer el Ministerio de Educación es activar estos espacios, ¿no? En los colegios públicos hay al menos un servicio, y claro, cada vez que uno dice tiene que haber, entonces los que están en el gobierno, los que están en la función pública te dicen, pero no hay recursos. Entonces yo creo que tampoco es cuestión de sentarse a esperar que te lleguen los recursos, sino que
¿no? Y entonces nosotros la experiencia en ese momento, antes de la pandemia, era, por ejemplo, activar con universidades, activar la ayuda de la cooperación, las redes de voluntarios, etcétera, etcétera, para que puedan llegar campañas, ¿no? Campañas de salud a los colegios, ¿no? En todos los ámbitos que se puede ver la salud, incluyendo la salud mental, la ayuda psicológica, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo eso? Entonces, un primer punto tendríamos que decir, el sector educación, la comunidad educativa debe preocuparse porque estos servicios existan, porque eso en el colegio, ¿no? Te estoy hablando antes de la pandemia, es uno de los espacios donde se detectaba de manera más rápida si había un chico o chica en peligro, ¿no? O en riesgo o ya violentada, ¿no? Ese es un punto, pero eso no funcionaba. Entonces, ahora, ¿qué pretendo, Néstor? Llamar la atención también del sector público, del sector de educación y de la comunidad educativa, diciendo, los chicos poco a poco van a volver a la escuela, ¿sí? A la escuela pública. Y por la pandemia sabemos que la salud mental se ha deteriorado. O sea, no hay persona en el Perú que no haya sido afectada en materia de salud mental, ¿no es cierto? Porque todos hemos tenido una pérdida, un familiar, enfrentar digamos, un desempleo o enfrentar la enfermedad de un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tiene que haber, como se dice, una suerte de énfasis en que una primera manera de garantizar, digamos, la salud mental de los chicos, ¿no? Es en el colegio con estos centros de atención y orientación familiar. Ese es un punto. El otro servicio, por ejemplo, que debería ponerse muchos recursos es en las defensorías municipales de niños y adolescentes, ¿no? Las defensorías tienen, han sido creadas desde el primer quinquenio de los 90, ¿no? Pero también ahí ocurre que son algunas defensorías las que funcionan bien y otras que no funcionan, o otras simplemente que ponen a cualquiera para que sea el defensor. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Tenemos que, digamos, sensibilizar a las autoridades, generar acuerdos, generar consensos para que en todas las localidades del Perú, donde haya una municipalidad, hay una defensoría municipal, porque es una manera de descentralizar servicios a favor de la niñez y la adolescencia, ¿no? Y una defensoría municipal obviamente va a trabajar el tema de violencia, de la alerta temprana. Ese es un punto. El otro punto que necesitamos es obviamente trabajar más con la Policía Nacional, con la Fiscalía, ¿no? Con el Poder Judicial, eso ya lo sabemos, porque a veces que no hay idea de los riesgos que enfrentan los chicos y las chicas en materia de, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar continuamente son con estos, nosotros hemos estado en algún momento en Ayacucho, haciendo evaluaciones, haciendo trabajos con diferentes públicos, ¿no? Y ahí justamente encontramos gente muy comprometida, pero que no tenía mira. Eso lo hemos constatado en Ayacucho, lo hemos constatado en la Amazonía, lo hemos constatado en Lima, que hay muchos servicios que están instalados, que tienen gente, pero me decían los funcionarios, señorita, yo no tengo ni un sol, ¿no? Para poder salir y hacer las visitas que debería hacer al mes. ¿Te das cuenta? Entonces, sus cajas chicas eran mínimas. Y también sabemos, ¿no es cierto?, que en las comisarías, ¿qué cosa dicen los policías? Que no tienen ni para la gasolina. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que tratar es de invertir más en estas defensorías municipales, ponerles ese es en términos de descentralizar la atención a los chicos, ¿sí? Sí, y de ahí regresamos al tema del presupuesto, ¿no? Damos la vuelta y el presupuesto es finalmente lo que tiene que priorizarse en estos tiempos de cambios, además que necesita la atención de este sector tan vulnerable de nuestra sociedad, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Está quedando en agenda el tema de los migrantes venezolanos y también colombianos, que también hay una cantidad importante para atender esa problemática, y esperemos que en la próxima conversación que tengamos, la reunión en México con el auspicio de Noruega pueda dar resultado y se pongan de acuerdo el gobierno venezolano y las fuerzas opositoras para beneficio de los connacionales que están fuera de su territorio y sufriendo por una situación política que ellos no lo han buscado. Muchas gracias, Olenka, para abriendo puertas. Es un gusto siempre escuchar, y la pasión que le pones a los temas que tratamos, y en este caso con mucha más razón, porque son el futuro de nuestro país, los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias,
Olenka. Muchas gracias. Gracias a ti, Néstor. Y hay un lema que nosotros siempre decimos que es: sin presupuesto no hay derechos. Un abrazo.